Y voy a invitarle que, así puesto sobre sus pies, vamos a leer el capítulo número 26 del libro de Mateo. Juntos vamos a leer Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 31 al versículo 35. En la pantalla está la versión Nueva Traducción Viviente. Así que juntos vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. Y todos bien juiciositos, amén. Yo quiero invitarle a que usted confiese la palabra. ¿Sabe que la Biblia dice que los dioses de este mundo tienen boca, mas no hablan, ¿no? Y cuando tú tomas esa posición de no leer o no declarar la palabra con tu boca, ¿sabe qué está diciendo? Que tú eres Dios de tu vida. Así que la idea es que usted, a pesar de que tenemos el tapabocas, por lo menos que se vea que usted transpira por lo menos, ¿bien? Así que vamos a leer la palabra y lo hacemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y a las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, ¿qué hicieron? Juraron lo mismo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos hable hoy a través de su palabra. Señor, queremos hoy darte las gracias por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa, mi Señor Dios. Padre, tú conoces nuestra vida, porque dice tu palabra que tú eres el que escudriña las intenciones del corazón, Dios. Por eso, Señor, queremos que tú en esta mañana examines, oh Dios, nuestra vida. Y te pedimos que tú puedas hallar en ese examen el corazón que tú quieres, el corazón que desea tu presencia, el corazón, Señor, que busca amarte, el corazón que busca conocerte, Dios. Señor, no estamos aquí por cumplir, Señor Dios, con una costumbre. Estamos aquí, Señor Dios, porque anhelamos saber más y más de ti. Por eso queremos rogarte que a través de la enseñanza tú hables a nuestra vida. Sabemos, oh Dios, que detrás de tu palabra, Dios, hay grandes, oh Dios, enseñanzas, hay exhortación, hay corrección, pero ante todo, Señor Dios, allí está tu misericordia. Señor, revélanos hoy a través de tu palabra tu misericordia, Señor Dios, y empodéranos, Dios. Empodéranos, oh Dios, para seguir caminando, Señor Dios, cada día como esos redimidos, Señor Dios, como esos hijos tuyos, oh Rey del cielo, en nuestro diario vivir, Padre. Gracias quiero darte por cada persona aquí presente, Dios. Gracias por cada persona que en la semana participará, Señor, de esta transmisión. Señor, gracias, porque sé que aún, Señor, aquel que tú vas a alcanzar, Señor, tú hablarás, oh Dios. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bien, vamos entonces, hermanos amados, a tomar asiento. Antes que todo, yo quiero saludar hoy a Sofía. Yo por allí vi a Sofía,
Hacía años no le veía y gracias por venir. Bueno, está con el tapabocas, así que de pronto no vamos a saber, pero también está con nosotros mi Karen, mi Karen que está aquí hoy, gloria a Dios. Y a todos ustedes está mi hermana Ascensión, que desde ya hace más de un año no podía estar con nosotros. La visitaba esta semana y me decía, pastor, yo quiero ir a la congregación y si estoy bien, porque mi hermana también a veces tiene molestias de sus caderitas, pero hoy le vimos con mi esposa que venía caminando. Gracias hermana Di también, gracias por su compañero, su esposo que está aquí. ¿Por qué no nos damos un fuerte aplauso hoy? Amén. Gloria a Dios. Y bueno, mis amados, quiero que hoy tenemos un plato especial para nosotros y es la cena del Señor. Y cada vez que el Señor nos da la oportunidad de poder participar de la Santa Cena, es poder recordar algo, y es la misericordia de Dios. Por eso hoy quiero que tratemos algo muy importante y he titulado esta enseñanza, La misericordia que me sostiene cuando fallo. La misericordia que me sostiene cuando fallo. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza? La misericordia que me sostiene cuando fallo. Y quiero que recordemos, mis amados, que en Dios abunda mucha misericordia. Y la palabra misericordia tiene que ver con el amor permanente, el amor perseverante de Dios hacia nosotros. Todo lo que usted y yo tenemos, todo lo que usted y yo somos, no es porque seamos los niños consentidos de Dios, es gracias a la misericordia de Dios. ¿Sabe, hermanos, que nosotros podemos respirar? Es por la pura misericordia de Dios. Amén. Nosotros podemos levantarnos de nuestros lechos por la pura misericordia de Dios. Es más, no podríamos ir al cielo si no es por la misericordia de Dios. Amén. Y en el texto que hemos leído, mis amados, quiero que tengamos bien en cuenta el texto. Nos habla acerca de aquella noche en la cual el Señor iba a ser crucificado. Pero antes de la crucifixión, mi amado, el Señor vivió algo inesperado, pero algo que tenía que suceder. Y fue la traición de Judas, pero también la negación de Pedro. ¿Sí? O sea, antes de la crucifixión, el Señor enfrentó la traición de Judas, pero también la negación de Pedro. Y hoy quiero que hablemos un poco acerca de Mr. Pedro y poder ver, mis amados, de cómo la misericordia, el amor permanente, el amor perseverante de Dios ayudó a Pedro en ese momento tan difícil en su vida. Escúcheme bien, quiero que miremos hoy a través de la palabra cómo la misericordia, cómo el amor permanente de Dios sostuvo a Pedro, escúcheme bien, en ese momento tan difícil en su vida. Porque lo que vemos en Pedro fue que Pedro tuvo una caída. Pedro falló. Pedro fracasó hacia aquello que le había dicho al Señor. Leímos que Pedro le dijo al Señor, Señor, yo nunca te abandonaré. Pero vemos que en esa noche, después de que el Señor fue arrestado, ¿qué hizo Pedro? Faltó a su promesa. Faltó a lo que él había dicho al Señor. Así que quiero que miremos en esta mañana, mi amado, tres cosas importantes de lo que pasó con Pedro en aquella noche y hasta el día de la resurrección. Tres cosas que son las siguientes, mis amados, que ocasionan nuestros fracasos personales. Ese es lo primero. Lo tercero es
¿qué debo hacer cuando fallo? Y lo tercero es, ¿qué hace Jesús cuando fallo? Primero es, ¿qué ocasiona nuestros fracasos personales? Lo segundo es, ¿qué debo hacer cuando fallo? Y lo tercero, ¿qué hace Jesús cuando fallo? Así que vamos a desarrollar la enseñanza. Y la primera pregunta es, ¿qué ocasiona nuestros fracasos personales? Y sabe, hermanos, que pude mirar y buscar un poco acerca de lo que significa fracaso. Y la palabra fracasar tiene que ver con frustración. La palabra fracaso tiene que ver cuando se malogra una pretensión o un proyecto. La palabra fracaso es el resultado adverso de un negocio o de algo que se esperaba. Pero pude indagar un poco más y la palabra fracaso viene de un vocablo italiano que se llama fracasaré. Y fracaso literalmente significa estrellarse o romperse. Eso es, fracaso literalmente significa estrellarse o romperse. Y previo al arresto, como les decía hace un momento, de nuestro Señor Jesucristo, Pedro fracasó. Pedro cometió 3 errores que si miramos hoy en día, ustedes y yo, de una manera recurrente, también cometemos los errores que cometió Pedro. Y que esos errores, mi amado, que cometió Pedro, han llevado a muchas personas a decir, fracasé como cristiano. Porque son muchas las personas que hoy en día, que un día hicieron un compromiso con el Señor, pero a causa de 3 cosas, dijeron, yo no sirvo para ser cristiano, y fracasaron en la vida cristiana. Y yo quiero preguntarte, o el Señor nos pregunta en esta mañana, tal vez tú has dicho, hasta aquí soy cristiano, porque no has podido enfrentar las cosas que tal vez se enfrentó Pedro. Y quiero que miremos, mi amado, 3 cosas que hicieron que de una u otra manera Pedro fracasara en las promesas que había hecho al Señor. Porque yo no sé cuántas promesas tú le has hecho al Señor, pero tal vez no has cumplido ninguna de esas. Y tal vez te sientes defraudado o defraudada en tu fe. El primer error que cometió Pedro, mi amado, y que de una u otra manera lo llevó a fracasar fue subestimar sus fuerzas. Subestimar sus fuerzas. Y yo no sé si usted ha escuchado ese refrán que dice, nunca digas, de esta agua no beberé. ¿Ha escuchado ese refrán? De esa agua no beberé. Y hay otro refrán que dice, el que al cielo escupe, en la cara le cae. ¿Ha escuchado usted ese refrán? Pero mire, mi amado hermano, que en los versículos que hemos leído de Mateo capítulo 26, Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. En el versículo 35, Pedro dijo, Señor, aun si tengo que morir, jamás te olvidaré, te negaré. Y algo que hizo Pedro en su primer falla fue subestimar sus fuerzas. Y cuando hablamos de subestimar nuestras fuerzas, es valorar una cosa o una persona por debajo de su valor. Y tal vez tú como cristiano has dicho, yo nunca haría lo que hizo esa persona. A veces decimos, a mí nunca me va a pasar lo que le pasó a ese joven, lo que le pasó a ese ministro, lo que le pasó a ese cristiano. Dios me ampare y me favorezca. Que la Santa Biblia me acompañe para no fallar como Julano falló. Y sabe, mis amados, hoy en día muchos jóvenes han subestimado el poder destructivo de las drogas porque han dicho, yo puedo manejar esta
situación. Muchos hombres de negocios han subestimado los negocios porque han dicho: a mí este negocio no me va a quedar, perdóneme la palabra, grande. Y subestimó ese negocio y fracasó. Muchos matrimonios hoy en día han subestimado sus fuerzas y es por eso que han caído en la infidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es cuando subestimamos nuestras propias fuerzas. Tal vez tú has dicho: a mí nunca, como esposo, a mí nunca me va a suceder una infidelidad conyugal. Ten cuidado con esto. O tal vez tú como joven, tal vez has dicho, o jovencita: a mí nunca me va a pasar lo que le pasó a Julano o a Perezano. Ten cuidado, porque el refrán dice: al que se le escupe, en la cara le cae. La Biblia dice en 1 Corintios 10:2: por tanto, si alguien empieza a estar firme, tenga cuidado de no caer. Y 1 Corintios 10:2 nos llama a nosotros a que tengamos cuidado en ser ingenuos. Cuando tú y yo decimos: jamás me ocurrirá esto, tengamos cuidado, porque nos estamos tendiendo una trampa a nosotros mismos. Todos los aquí presentes tenemos una posibilidad de fallar en cualquier área de nuestra vida. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, jamás te voy a negar. ¿Qué hizo? Subestimó sus propias fuerzas. Yo creo, mis amados, que tú eres consciente, como lo soy yo, de que todos tenemos debilidades. Cada uno de nosotros somos débiles en cierta área y estamos luchando en esa área. Pero sabe, hermanos, aunque estemos luchando en esa área débil, no descuidemos nuestra fortaleza. No descuidemos nuestras fortalezas. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo necesitamos cuidar nuestras debilidades, pero reforzar nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque una fortaleza sin cuidar se convierte en una doble debilidad. Si vemos, mis amados, los tropiezos, los fracasos, vienen después de una gran victoria. Algunos, mis amados, hemos enfrentado luchas espirituales bien fuertes y decimos: bueno, salí de esta lucha espiritual, pero salimos de una lucha espiritual y tropezamos en otra área. Recordemos que la tentación vino al Señor después de ¿qué? De una victoria, después de que Él bajó a las aguas. La tentación de Pedro que negara al Señor Jesucristo vino después de que Él celebró la Santa Cena. Así que algo que necesitamos tener muy en cuenta es que no podemos subestimar ¿qué? Nuestras fuerzas. Ojo lo que la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y si tú no cuidas tus debilidades, si tú no refuerzas tus fortalezas, ten cuidado, mi amado, porque podemos fallar, porque podemos caer. Lo segundo que hizo Pedro, mi amado hermano, fue que él tuvo miedo a la desaprobación de los demás. Cada vez que tú y yo, mi amado, como Pedro, tenemos miedo a la desaprobación de los demás, corremos el riesgo en fracasar. Cuando tú y yo, mi amado, tenemos miedo a la desaprobación de los demás, vamos a llevar a cabo muchas cosas, mis amados, con el fin de ser aprobados. Por ejemplo, tú como papá, tú como mamá, sabes lo que Dios habla acerca del sexo. Pero tú, mi amado hermano, como papá y como mamá, apruebas muchas cosas en tu casa hacia tus hijos, infidelidad o qué sé yo, pero tú las apruebas. ¿Por qué? Porque no quieres ser desaprobado. ¿Por quién?
por tu hijo o por tu hija, porque te da miedo que tu hijo, tu hija se vaya, porque te da miedo que tu hijo, tu hija no te den dinero para el pago, y apruebas y quieres complacerte con tu hijo o con tu hija. Y esto pasa en muchos hogares, y lo digo con respeto, mi amado. Muchas veces nosotros no queremos la desaprobación de nuestros hijos y permitimos en ellos que muchas cosas, y por eso fracasamos. Por eso fracasamos como padres. Tal vez, mi amado, tú como creyente estás en cierta manera siendo un cristiano a la secreta. ¿Por qué? Porque tú no quieres la desaprobación de los demás como joven. Tal vez eres un joven que eres solamente cristiano en la iglesia, afuera pasas desapercibido. ¿Por qué? Porque no quieres que te desaproben tus amigos. No colocas en el Facebook cosas cristianas porque de pronto saben que soy cristiano y ya no me tienen en su círculo de amigos o qué sé yo. Ten mucho cuidado. Si vemos, mis amados, Pedro, mira lo que pasó en Mateo capítulo 26, versos 58, 69 al 70, dice: Pedro siguió al Señor de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué había terminado aquello. Mientras tanto, Pedro, sentado ¿a dónde? Afuera, en el patio, y una criada se le acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea? Le dijo, pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. ¿Qué hizo Pedro? Pedro le dio temor, le dio miedo que descubrieran que él había estado con el Señor Jesucristo. Pedro luchó en ese momento por complacer ¿a quién? A los demás. Por eso él dijo: yo no le conozco. Y sabe, hermanos, Pedro era un hombre que le gustaba complacer a los demás. Por allá en el libro de Hechos, la Biblia nos muestra que el mismo Pablo le tuvo que llamar la atención porque buscaba la aprobación de unos y después buscaba la aprobación de otros. Amados, ¿estás siguiendo a Jesús desde lejos? ¿Estamos siguiendo a Jesús desde lejos? ¿Eres tú un creyente en tu trabajo? ¿Eres tú un creyente donde vives? ¿O eres como el agente 007? Nadie se tiene que dar de cuenta que yo soy cristiano. Nadie, absolutamente nadie. Porque hoy en día muchos de los cristianos modernos queremos vivir un evangelio a nuestra propia manera. Y queremos seguir a Jesús a nuestra propia manera. Recuerdo mucho una joven que hace muchos años, ella ya se casó, pero recuerdo que el esposo un día me dijo: ¿sabe dónde yo conocí a mi novia cristiana? En la discoteca. Y yo no sabía que los cristianos también hacen así. Pero conocí a mi novia en la discoteca y yo no sabía que ella era cristiana. Pero ella, por complacerme a mí para que yo no le terminara, ella hacía cosas. Y sabe, mis amados, aquí yo veo algo muy tremendo. Y es que tal vez hoy en día tú no quieres ser desaprobado como joven o como jovencita o como papá o como mamá, porque tú, mi amado, no quieres que te digan fanático. Tú no quieres que te llamen amargado. Tú no quieres que te llamen aleluya. Pero mientras tú quieras vivir a escondidas, ten cuidado. Puedes fracasar y puedes ser piedra de tropiezo para muchas personas. ¿Qué opinión es más importante para ti? ¿La opinión de la gente o la opinión de Dios? ¿Sabes? Pedro allí, a él le importó más la opinión de ¿quién? De las personas.
la opinión de los demás. Amado, cuando tú no tienes como prioridad la aprobación de Dios en tu vida, vas camino al fracaso. Vas camino al fracaso. Mira lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Así que hemos visto dos cosas en la vida de Pedro. Primero, Pedro subestimó sus propias fuerzas. Y lo segundo, mi amado, le dio miedo a la desaprobación de los demás. Y también Pedro cometió un error y fue a hablar sin pensar. No solamente dijo de esta agua no voy a beber, no solamente quiso a ganarse la aprobación de los demás, sino también habló sin pensar. Y sabe, mis amados, cuando tú y yo ponemos nuestra boca en movimiento, antes de poner nuestra mente en marcha, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Cuando tú y yo hablamos de una manera impulsiva, cuando tú y yo hablamos llenos de rabia, irritados por alguna cosa, vamos a fracasar. Hoy la lectura del devocional, Salmo 107, nos está hablando de cómo en un momento de rabia, de ira, Moisés golpeó la peña. Se irritó grandemente, habló sin pensar. ¿Y sabe qué pasó con esto? A Moisés le costó entrar a la tierra prometida. Amado, cuando nosotros no medimos el impacto de nuestras palabras, vamos a fracasar, nos vamos a estrellar. Y muchos de nuestros fracasos interpersonales con las demás personas vienen o han venido por el mal manejo de nuestra boca. Mateo capítulo 26, vamos a leerlo, versos 71 al 72. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a este hombre ni lo conozco. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota. ¿Por qué? Por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y al instante que pasó, cantó el gallo. Mire, mi amado, que la presión, el miedo de Pedro lo llevó enojadamente a decir: no lo conozco. El miedo, el enojo lo llevó a maldecir. Y yo quiero, mi amado, que te preguntes allí donde tú estás: ¿qué escuchan las personas cerca tuyo cuando estás enojado? Cuando estás con la piedra afuera, ¿qué escucha la gente? Ay, ¿y usted va a la iglesia? Ay, ¿y usted es evangélico? Ay, ¿y usted es el que canta allá? Ay, ¿y usted es el que predica allá? Santiago dice claramente, capítulo 3, versículos 5 al 6: de la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. La lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Mi amado, nos metemos en grandes problemas y nos hemos metido en grandes problemas por hablar sin pensar. ¿Cuántas palabras hemos dicho
Y con esas palabras hemos herido a mucha gente, a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque en un momento de chispa, en un momento de tensión, como le pasó a Pedro, mi amado hermano, estaba allí y dice que empezó a echar maldiciones. Ay, ¿y usted no era que estaba con él? ¿Y usted no es que va a la iglesia? ¿Y usted no es que lee la Biblia? Mi amado, algo pasó cuando Pedro empezó a echar maldiciones. Cuando Pedro dijo, a este no lo conozco. ¿Qué pasó? Dice, el gallo cantó. ¿Sabe, hermanos? Yo creo que a partir de ese momento, cada vez que Pedro escuchaba cantar un gallo, ¿qué pasaba en él? Se acordaba de que él había maldecido, se acordaba de todo lo que él había dicho. Yo creo que Pedro decía que no cante ningún gallo, porque era para Pedro un detonante, mi amado, de lo que había pasado en su vida. Y sabe, mis amados, quiero que en este momento, ¿cuáles son esos detonantes que hacen que recordemos nuestras fallas? ¿Cuáles son esos detonantes? Porque sabe, mi amado, tú sabes cuáles son esos detonantes que te han hecho estallar. Porque algunos de nosotros, mi amado, la rabia empieza desde abajo así. Y de un momento a otro nos ponemos verdes. Y decimos y hacemos y tiramos. Tenga cuidado, tengamos cuidado, eso es un detonante. Ese detonante tiende a hacer dos cosas: a llevarme a recordar mis fallas, pero también debe llevarme a recordar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Mi amado, Pedro pasó por estas cosas, subestimó sus fuerzas. Pedro, mi amado hermano, fue esa persona que aquí, como veíamos ahorita, habló antes de pensar. Pero también, mi amado hermano, Pedro fue esa persona que, estando en ese momento tan difícil, tuvo miedo de la desaprobación de los demás. Esos fueron 3 errores que lo llevó a ¿qué? A negar, que lo llevó a fracasar en lo que él le había prometido al Señor. Pero no todo eso fue malo. Pedro también hizo 3 cosas buenas. Y eso es lo segundo que quiero que hablemos en esta mañana, acerca de la misericordia de Dios. Y sabe, hermanos, que algo que hizo Pedro fue que se afligió. O sea, lo bueno que él hizo fue que se afligió. ¿Sabes qué pasó después de que el gallo cantó? Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Ese detonante lo llevó a Pedro a llorar amargamente. Y algo que, mi amado hermano, quiero que tengamos en cuenta es que Pedro se afligió. Y la palabra afligir aquí, quiero usarla bien para que podamos comprender que el pecado lo debemos llamar como es: pecado. El afligirnos, mi amado, significa no minimizar nuestras faltas, sino sentir dolor por lo que hemos hecho. Sentir, mi amado hermano, dolor por el pecado que hemos cometido. Pedro, el gallo cantó y dice la Biblia que él lloró amargamente. La Biblia dice en Mateo 5:4: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Mi amado, cuando cometemos errores, cuando cometemos fallas, cuando pecamos delante de Dios, necesitamos afligirnos. Vea lo que dice Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Mi amado, ¿se puede imaginar usted
En ese momento a Pedro, el gallo cantó y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ese llorar, ese afligir de Pedro me hace ver algo, mi amado, que él reconoció que su pecado, que él reconoció su falta. El Salmo 51, versículo 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Mi amado, cuando tú y yo pecamos delante de Dios, debemos ir a Dios y decirle a Dios: Dios, he fallado. He cometido, Dios, esta falta. Llamemos a las cosas por el nombre que es. Digamos delante de Dios lo que hicimos, dónde fallamos, dónde pecamos. No te estoy diciendo que te des golpe de pecho. Solamente reconozcamos y llamemos a las cosas como son. Eso fue lo bueno que hizo Pedro. Lo segundo bueno que hizo Pedro, mi amado, fue dejar que otros lo apoyaran. O sea, buscó ayuda. Sabe, hermanos, que hoy en día eso pasa, que cuando cometemos un pecado, un error o una falla, lo primero que hacemos es querer huir. Queremos irnos a otro lado. Y esto pasa mucho en la iglesia. Alguien peca y ¿qué hace? Me voy para otra iglesia. Alguien un día dijo algo que me dejó mucha enseñanza. La iglesia no es un potrero para que tú y yo saltemos de potrero en potrero. No, es que allá la gente me conoce, allá la gente sabe quién soy yo. Mejor me voy para otro lugar. Sabe, mi amado, cuando tú y yo fallemos, resistamos al impulso de aislarnos. Mira lo que dice Juan capítulo 20, verso 19 al 20. Al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. No estaba acostado, sino el costado. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Estaban todos juntos. Pedro dijo: Pedro no está allí en otro lado, sino están todos juntos. Y hoy en día el error que muchos cometemos, mi amado, es que hay un pecado en nuestra vida y lo que hacemos es alejarnos. No, yo me alejo del pastor, del líder, de la iglesia, busco otro lugar. Algunos cometemos un error, entonces bloqueamos a nuestros amigos de la iglesia en Facebook. Los bloqueo, elimino toda conversación. ¿No nos pasa eso? Cierro el WhatsApp, ya no contesto mensajes, estoy aislado, estoy allí. ¿Sabe, mis amados? En vez de alejarnos, hagamos lo que hizo Pedro y los discípulos. Se reunieron y todos juntos pasaron el proceso de restauración o de recuperación. ¿Sabe, mis amados? Y lo digo con respeto, por aquí han pasado muchas personas que un día se descubrieron en pecado. ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron. No hemos visto la primera persona que haya dicho: sí, yo pequé, necesito restauración, necesito apoyo, necesito ayuda. Pedro lo bueno que hizo
fue que no se alejó. Él buscó apoyo. Él buscó ayuda. Mire lo que dice Juan 20:26. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Otra vez buscaban estar juntos. Mi amado, cuando usted y yo fallemos, no solamente pongamos la cara, busquemos apoyo, busquemos ayuda. Ay, no, es que yo me voy mejor para una iglesia grande. Vete para allá. Lo digo, ¿no? Con respeto. Pero ¿cuántos hoy en día hay en esas mega iglesias escondidos detrás de su pecado? No, es que en la iglesia pequeña todo se sabe como pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Decimos así. No es que en la iglesia todos me van a mirar, todos me van a juzgar, todos le van a decir a mi niño, me le van a caer a mi niño o a mi niña. Y sabe, mi amado, aquí yo veo algo muy tremendo. Los discípulos permanecieron juntos. Los discípulos atravesaron ese momento difícil juntos. Y vuelvo y repito, mi amado, mucha gente hoy en día, ministros en la iglesia, fallamos. Y la alternativa es: me voy para otro lugar. Y no buscamos el apoyo. Nos da miedo enfrentar lo que hicimos. Nos da miedo, mi amado, que enfrentar nuestra falla. Y no queremos que nos ayuden en nuestro proceso de recuperación y de restauración. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se afligió, reconoció su pecado. ¿Qué hizo también Pedro? Pedro no se alejó, permaneció con sus compañeros, con sus amigos. Lo tercero que hizo Pedro, y es positivo, Pedro se sometió a la misericordia de Dios. Mire lo que escribió Pedro en Primera de Pedro. ¿Cuántos libros escribió Pedro? 2, Primera y Segunda de Pedro. Y mire lo que está escrito en Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Sabe quién está escribiendo estas palabras? Un hombre que conoció la misericordia de Dios. Un hombre que comprendió que aunque había fallado, la misericordia de Dios le había perdonado. Un hombre que conoció al Dios misericordioso. Pedro está diciendo en Primera de Pedro 1:3, gracias a Dios, soy una nueva criatura. Pedro está diciendo, gracias a la misericordia de Dios, a mí no me pasó al caído caerle. Gracias a la misericordia de Dios, ahora tengo una nueva esperanza. Y sabe, Pedro entendió algo. No solamente él entendió la misericordia de Dios. Pedro también dijo en Primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Decía hace un momento, cada uno conocemos nuestras propias debilidades. ¿Cuál es esa debilidad que hoy tienes que llevar y dejar en las manos de Dios? Porque acá dice pongan, y la palabra pongan tiene que ver con dejar caer. Mi amado, ¿cuál es esa falla que recurrentemente tienes en tu vida, sea cual sea? Pongámosla, dejémosla caer en las manos del Señor. ¿Qué culpa, qué dolor, qué resentimiento está llevando desde hace mucho tiempo, que te lleva a fallar, que te lleva a gritar, que te lleva a maldecir? Ven y ponla en las manos del Señor. ¿Cuál es ese recuerdo, mi amado, de ese pasado que necesitas librarte? Pon ese recuerdo.
en las manos del Señor. Porque sabe, hermanos, cuando usted y yo llevamos nuestras debilidades, llevamos al Señor nuestros pecados, llevamos al Señor ese resentimiento, ese dolor, lo que estamos diciendo es: Señor, yo necesito de tu misericordia porque solo no puedo. Señor, yo necesito de tu misericordia porque yo necesito un nuevo comienzo. Y el Señor dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, porque Él hace algo nuevo. Amado, cuando tú y yo, como Pedro, colocamos en la mano del Señor nuestras faltas, nuestros errores, nuestros fracasos, ¿sabe qué estamos buscando? Descanso. Descanso. Y tal vez tú que estás aquí me escuchas, tal vez has dicho: yo no soy digno de volver a la iglesia, yo no soy digno de llamarme cristiano, ya no más, boto la toalla, ya no más, me quedó grande ser cristiano. Cuando tú estés en ese punto, digámosle al Señor: Señor, a ti vengo y quiero descansar, porque tu misericordia es grande. Amado, cuando usted y yo buscamos descansar en el Señor, después de nuestros fracasos, después de nuestras iras, lo que estamos también es cerrando la puerta al diablo, a los argumentos que el diablo quiere traer a nuestra vida. Porque cuando fallamos, el diablo viene y nos dice: oiga, ¿y usted no era el que cantaba en esa iglesia? Porque cuando fallamos, el diablo quiere minimizar el pecado y nos dice: tranquilo, todos lo hacen. Si usted lo hace, mire, Julano también lo ha hecho. Pero cuando vengo y descanso en el Señor, aunque he fallado, ¿sabe qué hace el Señor? Él me levanta, Él me restaura. Pedro se sometió a la misericordia de Dios. Amado, nuestro adversario, el diablo, no quiere que nosotros pensemos en la misericordia de Dios. Por eso cuando tú y yo vamos a Él y le entregamos nuestros fracasos, esas palabras que he dicho, que hemos maldecido, descansemos en el Señor. Y recordemos lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Y dónde comprendo eso? En su misericordia. Porque es la misericordia que me sostiene cuando fallo. Y es por su misericordia que hoy ustedes y yo podemos estar en este lugar. ¿Cuántas personas, mi amado, le han fallado al Señor y no quieren congregarse y no quieren acercarse a Él? Por eso, mi amado, cuando tú y yo fallemos, cuando tú y yo fracasemos, mi amado, tengamos en cuenta estas tres cosas que hizo Pedro, muy sencillas. Se afligió, reconoció su pecado. Lo segundo, no se alejó. Y lo tercero, él, mis amados, se dejó abrazar por la misericordia del Señor. Ahora, quiero que miremos, mis amados, porque ya hemos visto tres cosas importantes. ¿Qué es lo que hace que fracasemos? ¿Qué debo hacer cuando fracaso? Y lo tercero es, ¿qué hace Jesús cuando fallo? Y antes de eso, quiero que miremos lo que el Señor le dijo a Pedro antes de que enfrentara la negación. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. El Señor le está diciendo a Pedro, mire lo que le está diciendo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos.
antes de la negación, antes de que Pedro, mi amado, hablara sin pensar, antes de que Pedro maldijera, antes de que Pedro se exponiera a todas esas personas, el Señor le había dicho: Pedro, va a pasar esto. Y sabe, hermanos, algo que me hace ver este pasaje en la primera parte es que Jesús no se sorprende, o Dios no se sorprende cuando fallamos. ¿Y sabe por qué Él no se sorprende? Porque Él nos conoce a ti y a mí. Y Él conoce nuestras debilidades. Él conoce tus puntos débiles. Él conoce mis puntos débiles. Y la Biblia dice en el Salmo 103, versículo 14: Dios sabe todo de nosotros. Sabes que estamos hechos del polvo. Así que algo que yo debo comprender, mi amado, es que cuando fallamos, Dios no se sorprende, porque Él nos conoce. Y aunque Él no se sorprende, sabe que Él busca ayudarnos. Él busca sostenernos, porque es su gracia la que me sostiene cuando fallo. Lo segundo que hace el Señor, y lo vemos en el pasaje, es que Él ora por nosotros. ¿Sabe qué está haciendo el Señor ahorita en este momento? Él no solamente está edificando casa para usted y para mí, sino que también está orando por usted y por mí. Qué interesante, ¿no? Está orando. Y sabes, la Biblia dice, mi amado, allí en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Qué hace el Señor? No se sorprende, pero también dice el texto: Pedro, yo he rogado. O sea, he rogado. Pedro, antes de venir a decirte esto, yo ya he estado orando por ti. Jesús todos los días ora por usted y por mí, porque Él sabe y conoce nuestros puntos débiles. Amén. Lo tercero, mi amado, que yo puedo ver acá es que a pesar de nuestras fallas, de nuestros fracasos, Él sigue creyendo en nosotros. Él sigue creyendo en usted y en mí. Y esta es la gracia de Dios. Y esta es la misericordia de Dios. El Señor Jesús cree en nosotros, aún en nuestros peores momentos. En nuestros peores momentos. Lucas capítulo 22, verso 32 dice: de modo que cuando te arrepientas, el Señor está diciendo: Pedro, tú me vas a fallar, pero tú vas a volver. Pedro, tú me vas a negar, pero tú vas a volver. Y mire lo que dice la Biblia en Proverbios 24, 26. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Cada vez que caigamos, cada vez que cometamos una falla, ¿sabe qué hace el Señor? Él está listo para levantarnos, porque Él sigue creyendo en ti y en mí. ¿Sabes? En la parábola del hijo pródigo, aunque el hijo se fue, ¿sabe qué hacía el padre? Lo seguía esperando. ¿No nos pasa a nosotros los padres? Lleva una noche sin venir. No hace una llamada, pero yo le llamo y no me contesta. Porque así es Dios. Él sigue creyendo en nosotros. ¿Sabe? Proverbio nos dice eso, que aunque el justo caiga 7 veces, otras tantas será levantado. Y este verso me habla, mi amado, que
aquellos que buscan a Dios, que buscamos a Dios, también somos propensos a caer. Y aunque caigamos, ¿qué Él hace? Viene a levantarnos. Vea lo que dice Marcos 16, y me llama la atención lo que dice este pasaje. Pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde le pusieron su cuerpo, ahora vayan, cuénteles a quiénes, incluido a quién, a Pedro. Vea este pasaje tan lindo, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. ¿Sabe? Las mujeres que fueron allí a la tumba llevaban un mensaje especial. ¿Para quién? Para Pedro. ¿Y por qué el Señor le manda a Pedro un mensaje tan especial? Porque el Señor sabía que Pedro le había fallado. Pero Pedro necesitaba también un mensaje personal. El Señor sabía que Pedro estaba afligido por lo que había cometido, pero necesitaba algo, una palabra de aliento. Y mi amado, siempre el Señor tiene una palabra de aliento para ti y para mí, aunque le hayamos fallado. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando cometemos un pecado, Él, mis amados, no nos lo restiega como hacemos nosotros, no. Alguien cometió un pecado y se lo restiego, mire. Vea, mire. El Señor no hace eso. Porque Él, antes de venir a condenarnos, fue a salvarnos. Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos a usted y a mí. Y había un mensaje muy especial para Pedro. Y esto me hace entender algo. Que cuando tú y yo estamos en el punto más bajo de nuestra vida, Dios nos llama por nuestro propio nombre. Dios nos llama por nuestro propio nombre, porque sabe el dolor que sentimos por nuestras fallas, por nuestros fracasos, por nuestras estrelladas. Lo cuarto que yo puedo ver acá es que cuando tú y yo fallamos, y Pedro y el Señor hace algo muy importante, es que Él nos muestra su misericordia. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 21. Rápidamente quiero que veamos un poquito el contexto del capítulo 21 de Juan. Ya el Señor había sido sepultado, pero dice que los discípulos habían vuelto a la pesca. Ellos habían vuelto a pescar. La Biblia dice que ellos estaban allí toda la noche. Habían tratado de pescar, pero no habían logrado pescar, ¿sí? Y ya dice la Biblia que ellos estaban allí. Me llama la atención el texto que nos habla que ellos estaban allí de una u otra manera en su vida pasada, pero al amanecer, a la orilla, después de haber tenido una noche frustrada, había alguien esperándolos. Y ese alguien les preguntó algo muy importante, y es: ¿tienen algo que comer? La respuesta de ellos fue: toda la noche hemos estado pescando, no hay nada. Y esa persona les dijo: vayan y echen la red. ¿Usted se imagina a Pedro en ese momento? ¿Qué haría Pedro? Recordó que también había habido una noche donde él no había pescado nada. Ahora mire lo que dice el versículo 6 al 7. Ellos hicieron caso, así lo hicieron, o sea, se devolvieron y echaron la red. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. El Señor le dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, ¿qué hizo? Se puso ¿qué? O sea que estaba ¿qué? En bikini, ¿no? Digámoslo así. Estaba en bikini,
Se tiró al agua, dijo, no, el Señor no me puede ver. Él no me puede ver como estoy. Le negué, ahora estoy desnudo. Pero acá dice algo muy importante, mi amado, que los discípulos trajeron la red, no se rompieron la cantidad de pescados, no se rompía el Señor, y ellos trajeron la red. ¿Y sabe qué les tenía el Señor preparado? Desayuno. Desayuno, leámoslo por favor, versículo 9 al 12. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados, dijo el Señor, que acaban de sacar. Le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de un buen tamaño. Eran 153, hasta tuvieron tiempo para contar. Pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. ¿Y qué Jesús le dijo? Vengan a desayunar. ¿Sabe? Ellos estaban allí, pero ninguno se atrevía a decir que es el Señor, aunque todos sabían. ¿Sabe, hermanos, que Santiago hace ya un mes larguito, y bueno, Lady también es como de familia, tenemos mascota? Y algo que ha pasado, mi amado, es que aunque el perro no es mío, yo lo castigo. Y aunque lo castigo, ¿sabe qué hace el perro? Viene y me lame la mano. ¿Y sabe qué hago después de que me lame la mano? Lo consiento. Lo consiento. Aquí hay una enseñanza muy profunda, mi amado, en esto, muy importante. ¿Qué pasaría si esa persona, la cual te ha traicionado, la cual te ha dado la espalda, qué pasaría si ella te invita a desayunar? ¿Qué pasaría si te lleva a Cres Wafer? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿O qué pasaría? ¿O qué le harías a la persona que te ha pagado mal? ¿Qué harías? ¿Le darías a comer serpientes? ¿Le darías un jugo con cianuro? ¿Sabes qué hizo el Señor con Pedro? Lo invitó a desayunar. ¿Sabes que cuando el hijo pródigo volvió a su casa, qué hizo el padre? Prepárenle la mejor comida. Y esto me habla de la misericordia de Dios. Por eso cuando fallemos, recordemos que hay un lugar donde su misericordia me abraza, donde su misericordia me sustentes. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Lo último que veo que el Señor hace cuando ustedes y yo fracasamos es que Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. ¿Sabe? Aunque todos en la iglesia somos llamados a ser santos, todos en la iglesia somos un montón de cobardes. Porque somos personas que aunque fallamos, reconocemos que necesitamos de Dios. La iglesia es un lugar a donde acuden los que fallan. Yo lo digo con respeto, pero hay gente que se atreve a decirnos, ¿y usted para qué va a la iglesia? ¿Será que ellos van a una iglesia que son más santos? Pero aquí yo veo algo, mis amados. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, después de que te arrepientas, yo necesito que hagas algo. Ve y fortalece a quienes, a tus hermanos. El Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, aunque me vas a fallar, ese fracaso no lo voy a desperdiciar. Voy a usar lo que te pasó para bendecir a quienes, a otros.
Y aquí me llama la atención, mi amado, es que Dios usa nuestros fracasos para edificar o para construir su iglesia. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Dijo Jesús, le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. ¿Por qué el Señor le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba? ¿Sabe? El Señor lo está haciendo para que Pedro tuviese la oportunidad de compensar las 3 veces que él le había negado. ¿Sabe, hermanos? Judas traicionó al Señor Jesucristo. Pedro lo negó. Ambos cometieron el mismo pecado, pero de manera diferente. Pero quiero que miremos algo. Judas se convirtió en un traidor. Pedro se convirtió en un maestro. Porque, mis amados, el Señor le dijo: alimenta a mis ovejas. ¿En qué te quieres convertir después de tus fracasos? ¿En qué te quieres convertir después de tus fallas? ¿En qué te quieres convertir después de tus caídas, de tus estrelladas? ¿En una piedra de tropiezo para muchos? ¿O en alguien resentido hacia una iglesia que por donde va habla mal de la iglesia? ¿O ese papá o esa mamá resentida: mire lo que le hicieron a mi hijo en la iglesia? Con todo respeto, papá y mamá, cuando su hijo falla o su hija falla, el pastor no está allá cerca para pasarle el papel higiénico a su hijo o a su hija. Me perdona como lo digo. Pero hoy en día hay muchos papás resentidos hacia cierta iglesia. Ay, al niño me le hicieron. Ay, a la niña no me le pusieron cuidado. ¿En qué te quieres convertir después de tus fracasos? ¿En un resentido hacia una iglesia? ¿En un viajero de iglesia en iglesia? Ay, no, como aquí no pusieron cuidado, vámonos para otra iglesia. ¿En qué te quieres convertir después de tus fracasos? ¿En una persona restaurada para restaurar a otros? Pedro, aunque negó al Señor, se convirtió en un restaurador de portillos. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre temperamental. Pedro no decía las cosas, actuaba, rompía, decía. Era un hombre impulsivo que siempre se equivocaba. Pero ahora, como él se dejó abrazar por la gracia, ahora fue usado. Y el primer sermón que predicó Pedro, usted y yo sabemos cuántas personas vinieron a Cristo. Amado, Dios quiere edificar su iglesia sobre tus fracasos, sobre tus caídas, sobre tus embarradas. ¿Qué fracaso has tenido en tu vida que Dios quiera usar? Personalmente, muchos. Si has tenido un matrimonio fallido, ¿sabes qué quiere hacer Dios? Usar tu matrimonio para restaurar otros matrimonios. Si has sido abusado o has sido abusada, Dios quiere usar el dolor que otros te hicieron para restaurar, para sanar a otras personas.
Si has caído en lo más bajo de las drogas, Dios te quiere sanar y restaurar para sanar a otras personas. Si te han hecho la vida imposible en otros lugares, en otras congregaciones, si eres ese soldado herido, Dios te quiere usar para levantar a otros. ¿Sabe, mi amado? Aquello que te han hecho, aquel dolor que te han producido, X o Y persona, va a ser el más grande ministerio que Dios te entrega a ti para levantar a otras personas. Dios quiere convertir tus más grandes fracasos en tu más grande ministerio. Por eso quiero que miremos a Pedro y frente a tus fallas, frente a tus fracasos, ¿cómo vas a actuar? ¿Como Pedro o como Judas? Pedro se dejó abrazar por la misericordia y él comprendió algo: la misericordia que me sostiene cuando fallo. Póngase sobre sus pies. Y hoy, mis amados, hay una mesa preparada para usted y para mí. Y quiero invitar a los sugieres que vengan, porque es que aquí pasa. Ay, yo no soy digno de comer la Santa Cena. ¿No? Yo voy a esperar para el otro mes. Y el otro mes voy a mirar a ver si de pronto como de la cena, tomo de la cena. Pero ¿sabe qué representa esa mesa para usted y para mí? La misericordia de Dios. Yo no sé, y como dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Allá ya Pedrito levantó para tirarme piedras a mí. Pero sabe, hermanos, la Biblia dice, todos pecaron. Todos. Esta semana, el día miércoles, en el devocional, en el tiempo con Dios, el Señor hablaba una ilustración de un hombre que tenía una barca y se subió sobre la barca y empezó a remar, y de repente este hombre se dio cuenta de que no había avanzado, la barca seguía en el mismo lugar, y era porque no había desanclado la barca. Y nos llevaba el devocional a reflexionar cuánto tiempo llevamos en la vida cristiana, y vemos que no hemos avanzado, no damos fruto. Seguimos siendo lo mismos, impulsivos o qué sé yo. El Señor les decía, hay que desanclar la barca. Y tal vez hoy no hay fruto en usted y en mí. Seguimos siendo los mismos mentirosos, de todo. Pero hoy está la misericordia de Dios, que nos invita a nosotros, como le pasó a Pedro, que nos dejemos abrazar por esa misericordia. ¿Por qué no inclina su rostro?